Bienvenidos a este nuevo podcast de Empresarios con Propósito. Les damos la bienvenida a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario His Way at Work, Julio Bayona, y un servidor, Armando del Bosque, invitamos a empresarios a compartir su trayecto y tocamos cuestiones empresariales, pero más importante aún, cuestiones de su trayecto espiritual, en lo personal y en la parte de la empresa. En esta ocasión tenemos con nosotros al empresario Francisco Palafox, director general y socio de la empresa Fralier en México, que también tienen ya operación en Estados Unidos. Bienvenido, Francisco, y adelante, Julio. Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Pues lo primero sería, cuéntanos un poquito quién es Francisco y cuéntanos un poco de Fralier, por favor. Gracias, Julio. Gracias, Armando. Una gran alegría de estar hoy aquí y poder compartir con otros empresarios. Soy un hombre casado hace 36 años, felizmente casado hace 36 años, con 3 hijos. Ignacio Doctor, Francisco Mercadólogo, que es el que está abriendo nuestras oficinas comerciales en Houston, Estados Unidos, y Ana, mi bebé, que ya tiene un bebé. Ya no, ahí viene el shock, ¿no? Cuando ves a tu hija que ya es mamá, eso es un shock. Bueno, un shock positivo, desde luego, ¿verdad? Y mi nieta, Almudena, y Gaby, mi esposa, a la que, pues, ha sido motor de mi vida. Pues, ¿quién soy yo? Un enamorado, creo. Un enamorado, siempre enamorado. Es una gracia de Dios estar siempre enamorado. No siempre gozoso, pero siempre enamorado, ¿no? Porque así es el amor, ¿no? El amor no siempre es gozoso, ese es quizás el error, ¿no? Es amor que a veces duele, que a veces sufre, que a veces está bien, que a veces está mal, pero que siempre es amor, ¿no? Y que al final siempre trae gozo. Nada más hay que ser persistente y paciente, ¿no? Tengo 58 años y la familia, mi papá y su hermano, abrieron esta empresa hace 82 años, en 1940. Y pues yo creo que como la gran mayoría de todas las empresas así empiezan, ¿no? Con una familia, unos hermanos que arrancan, que empiezan, y ellos estuvieron juntos pues muchísimos años, y aquí vienen las historias familiares, ¿no? Historias familiares cada una con sus particularidades, y como son las familias, ¿no? Todas las familias, como bien nos recuerda el Papa, en todas las familias tenemos problemas, dificultades, diferencias, el carácter de cada uno, las historias de cada uno. Nacemos en la misma familia, pero si le preguntas a cada uno, cada quien te cuenta una historia diferente, ¿no? Como si fueran de distinta familia. Y en realidad es que cada uno percibimos a nuestra familia desde nuestra propia historia, ¿no? Y bueno, pues así esta historia familiar empresarial se va construyendo, con mi papá, su hermano y también sus hermanas. Y ahí hubo una primera división, digamos, ¿no? de aquella empresa que se fundó, en donde mis primos se dividen y hacen, bueno, vamos a decirles primero de qué se trata, qué hacemos. Hacemos sabores y fragancias como materia prima para la industria. Y además de eso nació una tercera empresa en donde hacíamos producto terminado, cosméticos, todos los cosméticos, desde un perfume hasta unas sombras o un labial o lo que fuera. Mis primos se dedicaron a eso y ahí fue la primera división, digamos, ¿no? Ya había sabores, en realidad eran dos en aquel entonces, eran sabores y cosméticos. Y dentro de cosméticos estaba fragancias. Después cosméticos creció y el departamento de fragancias se convirtió en una tercera empresa
que se llamaba Essence Flair. Aceites y Esencias es la empresa madre, de ahí nace Perfumes y Aromas, y de Perfumes y Aromas nace Essence Flair, que hace fragancias, como una tercera empresa, en donde todavía estaban de socios mi papá, su hermano, y como único cliente prácticamente Perfumes y Aromas. Después, en ese crecimiento y en ese desarrollo, entran mis hermanos, que son 10 años más grandes que yo, 10 años y el otro 9 años más grandes que yo. Y empieza a crecer. Yo llego en 77, yo he haber llegado 3 años después, en 80, 81, 3 años después de la fundación, y pues 3 años, en 80 de haber llegado. Y empezamos a crear nuevo mercado, buscar nuevo mercado, y por una visión, creo que es parte de una visión, ya es difícil, una sola familia, ahora 2 familias todavía se hace más difícil. Entonces, ahí en una visión, y bendito Dios, les iba a ellos muy bien, permitió que separáramos la empresa de fragancias. Entonces, quedó mi papá y su hermano en sabores, mis primos en cosméticos y nosotros en fragancias. Y así creció por muchos años, hasta que volvimos a juntar sabores y fragancias. La parte de cosméticos después, por otras circunstancias que ahora no vamos a platicar, esa empresa desapareció. Volvimos a juntar las 2 empresas, murió mi tío, mi papá quedó con toda la empresa y la volvimos a juntar. Habían quedado separadas por esto de las familias otra vez, ¿no? Se vuelven a juntar las 2 empresas y ahí están mi papá, mis 2 hermanos y yo. ¿Cuál es? Siempre es un reto familiar y empresarial este asunto, ¿no? Porque sabemos que pues las personalidades pueden ser totalmente opuestas, ¿no? En la misma familia puede haber dos visiones diferentes, pero bueno, creo que ¿qué es lo que nos mantiene todavía hoy juntos y que ha permitido que la empresa siga creciendo y siga pues funcionando adecuadamente? Creo que el único secreto es la paciencia. O sea, no hay aquí otra cosa que la paciencia. La paciencia del lado familiar, ¿no? En el lado empresarial, pues hay muchos jaloneos, diferencias, distintas opiniones, y eso se lleva al plano familiar, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto es la paciencia, no querer romper, es algo que se va tensando, y si alguien lo quiere romper, pues se acaba, todo acaba por tronar, ¿no? Sino el otro lado, pues dices, hay que aguantar, en paciencia, hay que aguantar, y pues seguir buscando caminos, buscar ayudas y ponerse en manos de Dios, porque creo que esto es un tema que solo Dios puede resolver, porque además todos sabemos que vienen el problema de los egos, el problema de, pues de controlar, dominar, ¿quién, no? ¿Quién va a llevar esto? Ok, hablamos de una empresa familiar, una empresa en la que vuelve después de muchos años a estar la empresa de tu padre, contigo y tus hermanos, pero yo entiendo que tú eres el CEO de la compañía. ¿Cómo sucede eso? Nos acabas de decir que tú eres el menor, creo, entiendo, de tus hermanos. ¿Cómo te vuelves tú el CEO de la empresa? Sí, primero de decir también que mi papá tiene mucho que ver en esto, porque eso mostró siempre la paciencia, ¿no? Siempre pues eso, el aguantar, el no querer imponerse, ¿no? No era un papá que se imponía, ¿no? Sino nos dejaba y nos dejó hacer, nos dejó trabajar, nos dejó ser. Eso creo que es uno de los temas claves, ¿no? O sea, supo soltar, no es decir, yo aquí soy el fundador y aquí nadie se mueve hasta que yo diga, ¿no? No, él soltó, dejó, permitió, hizo que creciéramos. Eso creo que es el primer gran secreto. ¿Cómo llegué yo aquí? Solo Dios sabe, y lo digo con toda certeza, porque nunca estuvo en mis planes, ni en mis sueños, ni estaba en mi visión el tema. Se dieron al momento de reunir las empresas, se dieron circunstancias de mucha fricción, de muchas diferencias.
se tensaron todas las situaciones. Y en esa tensión, yo lo único que hice fue dedicarme a la empresa y a resolver, a atender pues todo lo que fuera posible. Y llegué aquí porque prácticamente ya lo hacía. Ya lo estaba yo haciendo hasta que buscamos asesores externos, lo cual es muy difícil y hay que seleccionarlos bien porque hay muchos charlatanes o muchos incapaces que te quieren llevar y no te llevan a ningún lado, o que te llevan a lugares que no son lo que verdaderamente quieres, ¿no? O sea, quieres conservar la familia y permitir que la empresa siga creciendo. Y pueden llevarte a un lado, te pueden llevar a un lado o a otro, te pueden llevar a ¿cómo se llama? A salvar la empresa, pero destruir la familia, ¿no? Lo cual, pues, es un tema trágico, ¿no? Sí. Entonces, buscar un asesor, este asesor que finalmente fue un asesor que yo no traje, eso fue la mejor de las cosas, fue un asesor que yo no traje. Él revisó, hizo un análisis de toda la empresa y en ese análisis él dijo, bueno, pues necesitan que alguien opere. No pueden seguir trabajando todos en donde todos mandan, es un desastre, ¿no? En donde todos tienen. Entonces, él fue el que propuso, dejen a Francisco que opere, dejen que él opere, dejen que él sea el que opere y ustedes manténganse en el consejo. Y pues aunque no les gustó, a mis hermanos no les gustó, no les pareció que era una buena idea. Pero bueno, pues en paciencia, en paz y en camino, pues seguimos persistiendo y aquí estamos. Y eso precisamente nos lleva al tema de esta conversación en la parte empresarial. Ya sabes que cada episodio tratamos de traer un tema empresarial y creo que ese tema es muy importante. Tuvimos la oportunidad de hablarlo con Armando previamente, porque hay muchas personas y muchas compañías que se encuentran en una situación similar a la tuya. Son empresas familiares que no es fácil sacar adelante. No solamente sacar adelante, ser exitosos como lo han podido hacer ustedes en una situación donde tienes que llegar a consensos y manejar una compañía pues, al lado de hermanos. Y déjame decirte, más que todo, ser el menor de los hermanos. Yo creo que eso le suma un grado extra de complejidad al tema, y lo digo por experiencia propia, porque no es fácil. Pero creo que es muy importante que nos cuentes un poco el cómo lo has hecho, cómo has logrado llevar adelante una empresa exitosa, una empresa familiar exitosamente, em, en medio de todas las situaciones que pueden presentarse y las dificultades que pueden haber por la naturaleza pues, de las relaciones familiares. Pues yo les voy a decir más bien al revés lo que no he hecho o lo que no hice y que les recomiendo que haga a través de esta experiencia. Primero, no dejes que pase el tiempo. No permitas que pase el tiempo. A la primera diferencia, siéntate y dile cuál es la diferencia. ¿De qué se trata? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ya no me hablas? ¿Qué te pasa? Además es tu hermano y digo, ¿sabes qué? Vamos a definirlo ahorita. Ahorita lo vamos a definir. Y vamos a aclarar cuál es la situación. Primero, no dejes pasar las cosas. No permitas, porque si dejas pasar las cosas es una bola de nieve que después ya no la paras. Ya cuando era una cosita así, pero ahora que es un monstruo, pues ahora ¿cómo le haces? Bueno, primera sugerencia. Segunda sugerencia, busca a alguien que te ayude. Yo ahora buscaría una ayuda de esto que se llama conciliación. Hay expertos en conciliación, verdaderos expertos en conciliación, porque muchas veces el tema es, estamos de acuerdo, simplemente no hemos externado qué quiere cada quien. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres yo? ¿No? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que yo necesito? Y entonces, a base de un conciliador puedes encontrar que sí hay coincidencias y que sí podemos trabajar juntos y que sí podemos ir caminando juntos, pero que necesitamos abrirnos a escuchar, ¿no? Esa otra, eso que necesita el otro, ¿no? A lo mejor el otro lo único que necesita es que pues tú seas respetuoso y que tú le presentes reportes de tal manera o yo qué sé, ¿no? Pero si no lo escuchas, entonces esa es la otra gran, ¿no? El miedo.
El miedo es el peor enemigo de todos, ¿no? Tengo miedo a que me agredan, tengo miedo a que me quiten el puesto, tengo miedo a perder mi posición, tengo miedo, ese miedo, el miedo, cuando uno tiene miedo hace barbaridades. Entonces, si tú permites que el miedo te atrape, ya lo único que vas a lograr es la destrucción, porque uno cuando tiene miedo se vuelve irracional, ¿no? Es un miedo que crece y se vuelve irracional. Y la última y la más importante de todas es perdonar. Perdonar, perdonar. Es el tema humano más difícil perdonar, creo yo, o de los más difíciles perdonar, ¿no? Porque se le da vueltas, porque lo quieres hacer racionalmente, porque, bueno, entonces, es un ejercicio de soltar, es un ejercicio de... Y creo que aquí el Papa Francisco pone la llaga en 3 reflexiones que para mí son mi tema de vida, ¿no? Primero, lo que te lleva a la desastre, ¿no? Es el narcisismo primero. Yo y todo referenciado a mí, todo referenciado a mí, ¿no? Si todo lo mantiene referenciado a ti, no hay forma, ¿no? Narcisismo. La siguiente es el victimismo. Esa es la tragedia en una vida, en una familia, en una empresa, el victimismo, ¿no? Es que me hicieron, es que me hacen, es que yo que tanto di, yo, o sea, otra vez yo soy la víctima y cuando soy la víctima nunca asumo la responsabilidad de que yo estoy aquí por lo que yo hice, ¿no? O por lo que no hago. Entonces el victimismo me cierra. Y finalmente la última, el pesimismo. No es que esto se lo va a llevar la fregada, esto ya valió, es que esto no, y esto no se va, no, y es que me van a fregar, no, y es que este se va a quedar con todo, no, y este lo único que quiere es fastidiarnos, claro, y lo único que quiere es el poder porque me va a acabar sacando de la empresa, claro, el pesimismo. Entonces, narcisismo, victimismo, pesimismo son los enemigos que nunca podrán permitir que una empresa familiar camine, prospere, se mueva. Entonces, hablar inmediatamente, no permitir que el miedo se venga, buscar el perdón y no permitir que estas 3 actitudes se apoderen de ti, no del otro, porque otra vez ya queremos que el otro, ¿no? No es que el otro debería hacer, no. No busques que el otro, no esperes que el otro, ¿no? Si estás en el otro, ya estás en el narcisismo, victimismo y pesimismo. ¿Tú qué vas a hacer, no? Esto se resuelve por ti, no se resuelve por los demás. Y creo que la otra, pues, es bueno, para el perdón, que sería toda una plática, tendríamos que hablar del perdón como una plática completa, ¿no? Pero, ¿por qué perdonar? No, nunca por una cuestión racional, no. Perdono porque quiero, punto, se acabó. Porque he decidido perdonar. Porque he decidido, pero me duele, me cuesta, me molesta. Sí, eso está bien, eso es normal. Pero una cosa es sentir y otra es consentir. Ok, sientes que lo quieres matar, sí, está bien, pero no te permitas matarlo, ¿no? Entonces, y ahí vas trabajando. Y finalmente, lo más importante es dejar que Dios esté en tu vida, porque es el único que puede arreglar las cosas al final. Es el único que puede arreglar todos estos temas de los que acabamos de hablar, ¿no? Como es el que hace la armonía, ¿no? Es el que hace la armonía, es el que hace la unidad, es el que mantiene, es el que... Y pues ahora sí que de rodillas, esto se arregla de rodillas. Francisco, gracias. Te voy a aventar 2 preguntas rapiditas. Paciencia, dices tú. Y soltar contra imponer. En ambos casos, ¿hasta cuánto? Porque tú puedes ser tan paciente, tan paciente, tan paciente que se llevaron la empresa por la paciencia. ¿En qué momento tú tienes que decir hasta aquí? Y quizá cómo lo tienes que decir. A ver, es que a lo mejor podemos aclararlo porque paciente con tus hermanos hasta la muerte. Con las situaciones de la empresa, ni un minuto, porque si la empresa se la lleva el catre, ¿no? Y si la paciencia con tus hermanos puede llevarte a que a la empresa se la lleve el catre.
Bueno, ahí es donde, es que la paciencia no es la inacción. La paciencia no es dejar que tenemos tenemos fugas de dinero, tenemos fugas, hay un lugar, hay una situación que está haciendo que pues tengamos fugas terribles, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues parar las fugas. Punto. No pedir, pero pararlas, otra vez pararlas yo. Si yo le pido a otro que las pare, pues entonces creo que sí no va a pasar, porque entonces sí tendría que ser paciente hasta que el otro quiera, ¿no? Esto va Agarro, de la mano con lo que dices. tomo yo el toro por los cuernos y yo trabajo para que esa fuga se detenga. Oye, pero es que es responsabilidad del otro, le toca al otro, no me corresponde, no es a mí que. ¿Y eso qué? Eso no me lo venga, no me lo traigas a colación, porque eso no procede. Tú ve Eso es y lo que viene a arregla. colación. Cuando Tú ve y dices arregla. no dejar que pase el tiempo, ¿correcto? Cuando dices no dejar que No pase deja, el tiempo, no significa, paciencia no significa inacción. Muy bien. Y la otra, soltar contra imponer. pues ese es el ejemplo de mi papá, ¿no? Este, no se trata de arrollar, porque pues, arrollar es destruir, ¿no? Entonces pues es avanzar, pero pues es, esto no es, ha sido doloroso, muy doloroso, ha sido muy, he llorado, he sufrido, he pedido perdón, le he fastidiado, le he regado, he lastimado. Pueden decir de mí que si los entrevistan pueden decir que soy un verdadero infame, ¿verdad? Pero lo único que no pueden decir es que yo he roto. Lo único es eso, no he roto, no. eh, y creo que al final es la intención también, ¿no? ¿Cuál es la intención? Si la intención es quedarse con todo y hacerlos a un lado y quitarlos y quedarse, como digo, apropiarse de todo, pues sí, ya. Ay, pues, qué familia, ¿no? Si la intención es que la empresa salga adelante y seguimos todos juntos, pues adelante. Otro creo que de los grandes secretos es el dinero, ¿no? Nunca ha habido diferencias de dinero entre nosotros. No importa qué hagamos, todos ganamos lo mismo. Oye, Eso pues es muy interesante. Oh, estás loco, eres un tonto, por decirlo de una palabra muy dulce, ¿verdad? Eres un tonto. Bueno, pero hay algo más, ¿no? O sea, es una, una visión distinta. Creo que es parte del local, porque sí, otra vez, ¿no? Es que hay un propósito hay un propósito que va más allá. sí, no, esa parte no la había escuchado antes de ningún empresario y me parece súper interesante el hecho de que, pues, que todos ganen igual, que los hermanos no importa qué puesto tengan y todos ganen igual. Impresionante. Muchas gracias por ese comentario. Yo creo que ya nos podemos ir moviendo un poco hacia El el tema propósito. preferido. Ya nomás Y yo de la empezaría. paciencia. A mí me gusta de la paciencia decir que es la ciencia de la paz. Mm. Ok, muy Pues es bien, estar en muy bien, paz. Es estar en paz. Es muy más, decimos que Dios es la paz. El día que pierdes la paz es porque ya no estás con Dios. Entonces, correcto, paz, no. correcto. Paciencia no entendido como pasividad, no. Ese sería un equivocado completo. Ok. Inclusive, tú hablabas ahora de perdón. Antes de que pasemos a este otro tema, yo solamente quería hacer un comentario de algo que escuché hace poco de alguien y me ha servido muchísimo, porque yo creí que se trataba solamente de perdón, pero decía este escrito que leí, no sé en qué parte, decía que el débil guarda rencor, el débil guarda rencor, el fuerte perdona, pero el sabio ignora.
Y para mí eso ha sido algo muy, muy interesante, porque no se trata solamente entonces de perdonar, sino muchas veces se trata de ignorar por ese amor que tú hablabas ahora. Em, y bueno, moviéndonos ya un poco hacia la segunda parte de esta conversación, yo quisiera empezar por decirte, por preguntarte, cuál fue ese momento de conversión? Si es que hubo un momento de conversión. Normalmente, y lo he dicho antes, para mí, entre los empresarios que conozco, hay como dos historias. La historia del que siempre ha sido muy piadoso y muy bueno, y el que en algún momento venía súper mal y Dios lo organizó y lo hizo cambiar de camino, que ahí estoy yo más o menos. ¿Cuál es esa historia tuya de conversión? Pues sí tuve una conversión y creo que es nuestro Señor, bueno, siempre dice que a los tibios, ¿no? Los peores son los tibios. No hay nada peor que lo tibio, ¿no? Más vale que seas frío o caliente. Y bueno, yo no estaba en el extremo, estaba en esa tibieza, pues, ay, no, soy bueno, soy una buena persona, no hago mal a nadie, pues que bien. Una, una nata, un tibio. Y Dios tocó mi corazón. De la manera más simple, un día se las contaré. Pero Dios tocó mi corazón. Y yo supe que Dios me amaba. Yo descubrí que Dios me amaba. Yo creo que esa es la conversión, ¿no? Descubrir, reconocer que Dios te ama. Y el día que yo reconocí que Dios me amaba, y otro de los días más felices de mi vida, fue el día que me dio la gracia de ver un poco, nada más un poco, todo lo que le había yo fallado, ¿no? Con un poquito nada más de ver mi miseria, ¿no? Pero poquito, no me ha dejado ver. Ese yo creo que ese es el don que déjame ver, ¿no? Pero con un poquito que me dejó ver, ese día fue el día más feliz. Dicen, bienaventurados los que lloran, porque este día lloré. Lloré y lloré y lloré y me desahogué. Le pedí perdón, ¿no? Y ese día me convertí, o me reconvertí, e inicié un camino de regreso, porque digo que el que se convierte sigue en el mismo lugar, ¿no? O sea, no eres otro, eres el mismo. Eres el mismo, pero estás con una mirada hacia otro lado. Y ahí inició mi camino de regreso. Y todavía estoy en ese camino de regreso. Esto no termina hasta que me llamen de ahí arriba, ¿no? Y una de mis confusiones más grandes, Julio, era esa. Bueno, ese es uno de los enemigos más terribles. Bueno, no, fregados. Aquí no se trata de ser buenos. Si estás buscando ser bueno, pues búscate otra filosofía, búscate otra cosa, ¿no? Aquí no se trata de ser buenos, ¿no? Aquí se trata de dejarse amar por Dios, de reconocerse amado por Dios. ¿Cómo? Como soy. Con todos mis defectos, con todas mis fregaderas, con todo lo que hago, Dios me ama. No por lo que soy, no por lo que hago, no porque soy muy bueno, no la fastidies, no. Dios te ama porque te ama, ¿no? Y si no he hecho más fregaderas es porque Dios murió por mí en la cruz. Ya he hecho bastantes. Y eso, pero si no he hecho más, no es por mi virtud, es porque Dios me ha sostenido, evitado, cuidado a que eso suceda. Entonces, la vida espiritual no camina, sino avanza hasta... Es como exactamente al revés de la parte material, ¿no? Aquí, entre más necesitado me reconozco, más avanzo en la vida espiritual. Si yo avanzo en la vida espiritual y digo, no, pues ya soy un fregón, mire, no, ya, ¿para qué necesito a Dios? No, pues si ya soy re bueno, paciente, amable, generoso, bondadoso, alegre, entusiasta. No, pues ya. No. Si hay algo de eso, es porque Dios
te lo ha dado, porque Dios te lo da. O sea que entre más avances, más debes de reconocer que no la haces, que sin Él no la haces. Entonces, bueno, ese es el camino. Ya me perdí, porque me emociona esto. Pero a partir de ese día yo dije, yo quiero que todos, que el mundo entero, convertir el mundo entero. Lo único que quiero es convertir el mundo entero. Lo único que quiero es que todo el mundo tenga esta experiencia que yo tengo. Quiero que todo el mundo sea tan feliz, tan inmensamente feliz como yo soy. Cambió mi vida, digamos, mi perspectiva de la vida. Mi perspectiva de mí mismo, de mi matrimonio, ¿no? De mi relación con mi esposa. Yo era tremendamente inmaduro, egoísta. No sabía lo que era verdaderamente amar, y eso que decía yo que la amaba muchísimo, que era un enamorado, ¿no? Pero un enamorado egoísta, un enamorado inmaduro, un enamorado, ¿no? Que eso destruye las familias, los matrimonios, ¿no? Y Dios me hizo Dios me ha regalado, me ha sostenido, me sostiene, ¿no? Y ahora, pues ahí voy, ¿no? Ahí voy. Ahí la llevo. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora voy a dejar que mi amigo Armando haga su pregunta favorita. ¿Cuál es el propósito de Fralier? Hacer todo el bien posible. Hacer todo el bien posible. La empresa no es, lo puedo decir muy fácilmente, pero que eso sea en mi corazón es difícil, ¿no? La empresa no es mía, la empresa es de Dios, no la tenemos la tenemos como encargados, somos encargados, ¿no? Y se nos va a preguntar, el que nos la encargó, que es el verdadero dueño, va a decir un día, oye, ¿qué pasó? ¿Qué onda con lo que te di? Igual que con los dones, para que nadie se haga por un lado, ¿no? Así es que igual con todos los dones que te di, ¿qué hiciste? Entonces, bueno, pidiendo a Dios que nos ayude a reconocer que se nos ha prestado y encargado, ¿no? ¿Y para qué se nos ha encargado? Pues se nos ha encargado no para hacernos de todos los bienes posibles, sino para hacer todo el bien posible. Entonces, pues esa es la visión. Y el mejor bien, el bien más grande, desde mi punto de vista, es que la gente encuentre o se deje encontrar por el amor de Dios. Ese es el bien más grande que podemos hacer, y la empresa debe ser un instrumento para que eso pueda suceder. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Precisamente ese es el punto que te nos adelantaste a la siguiente pregunta, donde pues hacer todo el bien posible es, pues bueno, deja todo y dáselo a a una empresa, a una organización que ayude a los niños de la calle, o vende todo Fralier y dáselo todo a las monjas de la caridad. Pero nos dices tú que el mejor bien es llevar a la gente a Dios, y como nos lo has dicho tú, en tu empresa lo puedes hacer. ¿Nos quieres andar un poquito más? ¿Cómo lo relacionas con His Way at Work? Sí, entonces desde esa conversión que tuve y estar diciendo, pues ahora sí, a ver, y buscaba yo caminos y hacía cosas y poco eficientes desde el punto de vista humano, ¿no? Y aquí entre paréntesis nada más el tema de la oración como el tema central. O sea, no hay vida, en esto no hay nada si no hay oración. O sea, no hay vida si no hay oración. Entonces hay que persistir en la oración. Lo que diría es que persistamos en la oración. Y en esta búsqueda de cómo hacer esto, cómo convertir o sí, hacer que la empresa sea un instrumento ¿no? O como para, pues se hacían pequeñas cosas, buscando caminos, sin poder encontrar, digamos, una estructura, ¿no? Hasta que fui a este lanzamiento de His Way at Work en México, ¿no? Y vinieron muchos americanos, mexicanos, y se presentó el programa, se presentó esta idea, este apostolado,
Y lo que más me impactó fue que unos americanos, una empresa de Coca-Cola, un distribuidor de Coca-Cola en los Estados Unidos, dijo que la misión de la empresa era dar gloria a Dios. Wow, dije, eso no lo había escuchado jamás, nunca. Ahora nuestra empresa, Fralier, tiene como misión dar gloria a Dios. En aquel entonces dije, wow, eso sí está cañón. Porque aquí la bola de cobardes y de hipócritas mexicanos, jamás vamos a poner eso ahí, porque no, aquí hablábamos de doctrina social de la iglesia, destino universal de los bienes, solidaridad, subsidiariedad, bien común, bueno, toda la doctrina social de la iglesia, pero Dios aquí no. Y de ahí empecé y me metí ahí con His Way y empezamos a caminar y hemos venido recorriendo este camino, ¿no? Que ha sido muy hermoso, muy, muy difícil. Yo llegó Armando, que ha sido el huracán de His Way, ¿verdad? Y bueno, pues ha hecho todo lo que ha hecho, todas estas maravillas que Dios ha hecho a través de él. Y lo que es His Way, pues dale estructura, ¿no? Dale estructura, ponerle estructura, poner los pilares, ¿no? Para que esto pueda suceder, trabajar con la cultura, trabajar con los líderes, proponer un cambio de cultura, definir la cultura y que esa cultura, pues, para los líderes y luego de los líderes pueda ir bajando hacia los demás, ¿no? Eso convertido en acciones, cuáles son las acciones, ¿no? Porque típicamente, pues, son cosas que están pegadas en la pared y, pues, nunca pasan de la pared, ¿no? Entonces, que pase de la pared a la cabeza, de la cabeza al corazón y de ahí a acciones concretas, pues es el gran reto, ¿no? Y bueno, pilares, y ahí de los pilares vienen entonces estos de, ¿cómo se llama? Tener el equipo de cuidado, ¿no? Es una manifestación, ¿no? Es poner en acción, ¿no? El amor de Dios dentro de la empresa, ¿no? Manifestaciones concretas del amor de Dios en la empresa y el consejero corporativo, que es la otra manifestación de Dios en la empresa y la forma de cuidar a los colaboradores, Julio, porque ese fue otro de los grandes impactos para mí. Muy bien. Julio, no sé si tengas alguna otra pregunta o comentario o pasamos a hacer el resumen ejecutivo. Les decía que tengo 2 preguntas más que me gustaría hacer, nomás que las respondamos rápidamente y después de eso, si quieres tú cierras, Armando. ¿Te parece? Venga. Sí. Bueno, Francisco, tú hablabas ahorita del huracán, del efecto de His Word Work en la compañía. Solamente dame 2 casos así súper concretos y cortitos, como un caso de cómo era antes y cómo es ahora, básicamente, como para que la gente pueda darse cuenta de cómo es este proceso en acción realmente, que no es una idea, es algo verdadero. Un huracán es, tú crees que cuidas a las personas en tu empresa, tú crees que eres un buen empresario, que eres muy bueno, ¿verdad? Pero lo que no sabes es que ahí cerca de ti, quizás al lado de ti, hay alguien que está sufriendo, hay alguien que quizás fue abusada cuando era niña, o incluso hoy está sufriendo violencia y abuso en su casa, ¿verdad? O tienes gente con adicciones o las situaciones más dramáticas que no alcanzamos a imaginarnos, ¿no? Y están al lado tuyo. No tienes un sistema para ayudarlas, no tienes un sistema para atenderlas, no hay una estructura, no hay un programa para poder ayudarlos en ese sentido. ¿Cuál es el huracán? Que tengas una persona, ¿verdad? Que está para eso, que su misión es estar a la búsqueda y al encuentro de las personas para que las personas que pasan por situaciones verdaderamente dramáticas, incluso no, algunas que pueden no parecer tan dramáticas, pero por cualquier situación difícil, tenga alguien que lo pueda acompañar, ayudar y pueda descubrir en su vida que Dios la ama y que su vida sea transformada, que su vida sea verdadera vida, ¿no? Que
Supongo que estás Pues hablando del tienes programa de capellanes en las compañías. estoy hablando del programa de capellanes. Es correcto. Ok. Esos capellanes Dios hace milagros cuando nosotros dejamos que Él entre a la empresa. ¿Cómo dejamos que Él entre a la empresa? A través de los capellanes, que aquí no les llamamos capellanes porque se confunde, les llamamos consejeros corporativos, pero cuando tú dejas que un consejero corporativo entre a la empresa, dejas a Dios que entre a la empresa. Porque el consejero corporativo él no es, y lo primero que tienen que tener claro es que no es un superhombre ni una supermujer, no. Es el que ayuda, el que refleja, en el mejor de los casos, el amor de Dios, ¿no? Entonces, dejas a Dios que entre en la empresa. Y cuando Dios entra en la empresa, milagros que no te podías nunca haber Un imaginado. ejemplo, un milagro. Danos algo concreto, un milagro que recuerde, un caso específico que recuerdes. Y aquí, Julio, quisiera yo aclarar, porque ahí tengo mis diferencias con algunos otros empresarios que están en este programa que dicen que desde His Way at Work esto flota, ¿no? Y aquí esto es Disneylandia, ¿no? Y yo les voy a decir que eso no es la verdad. Ya Benedicto XVI nos decía que no puede existir una estructura, un programa en donde todo sea perfecto. Si así fuera, tendríamos que quitarle la libertad a las personas. Y si les quitamos la libertad a las personas, entonces ya arruinamos todo. Entonces, la primera es la libertad. Las personas siguen siendo libres y hay quienes en su libertad optan por caminos equivocados. Que menos personas opten por caminos equivocados, eso es absolutamente cierto. Que se mejoren las situaciones de ambiente, de percepción, de comunicación, de ayuda, de perdón, de respeto, por supuesto que sí, pero sigue siendo el reto, ¿no? Porque sigue siendo la persona, ¿no? Y la persona sigue siendo libre, y la persona libre todos los días vuelve a decidir, ¿no? Entonces, milagros dramáticos, pues matrimonios que se han salvado, personas que se han convertido, gentes de 50 años que se han bautizado, gentes de 40 años que han hecho la primera comunión. Y van a decir, bueno, ¿y eso qué caramba tiene que ver con la empresa? A mí, pues, si no me estás, no, que era un asunto de empresa, ¿no? Pues es que las personas son la empresa. Es que imagínate el milagro que las personas que están en tu empresa, ¿verdad? Su vida se ha transformado. Eso es el milagro. Correcto. Sigue siendo, oye, pero ese vendedor se convirtió en el vendedor, era un buen vendedor y ahora es un vendedor que no lo para nadie. Pues no, ese no es es un mejor vendedor, es un vendedor más comprometido, es un vendedor más entregado, es un vendedor, porque además es otra cosa. Si las personas están mal, ¿qué puedes esperar, no? Si está lleno de broncas, ¿qué puedes esperar? Si su vida se va resolviendo, si su vida va mejorando, pues por ende su trabajo se va mejorando. Correcto, perfecto. Mi última pregunta para ir cerrando es, en el principio de la conversación hablábamos de lo retador que definitivamente es manejar una empresa familiar y liderar la empresa familiar y liderarla cuando eres el menor. Bueno, y cómo es además aparecerte un día frente a tus hermanos mayores y decirles, y es que aparte voy a traer un programa donde vamos a consagrar la empresa a Dios y vamos a traer a His Way at Work a la compañía. ¿Qué sucede en un momento de esos? ¿Y cómo fue ese proceso? Pues que no te lamentan porque es la misma mamá, pero pues digamos, te vas a decir, estás loco, ahora sí estás absolutamente loco, ¿no? Tú y tus locuras, tus chifladuras, etcétera, ¿no? Yo creo que no le tenemos que tener miedo a esa parte. Yo creo que hay muchos miedos. No hablemos de Dios. No les digas claramente. No les hables abiertamente. Pues entonces no estás convencido. Es como aquel que está casado y no lleva el anillo, ¿no? Eres un hipócrita.
¿Por qué si estás convencido del amor de Dios y estás convencido que el amor de Dios transforma las vidas, por qué no lo vas a gritar? ¿Por qué no lo vas a decir? ¿No? Si no vas a agredir a nadie, si no se trata, ni vas a forzar a nadie, porque eso sí sería anti, ¿no? Forzar a alguien. No, aquí no vamos a forzar a nadie. Pero los vamos a invitar con claridad y con certeza. Entonces, no tengamos miedo de eso, y menos con los hermanos. Es que yo no creo, es más, yo ni creo, ¿sabes qué? Ni creo. Además, ¿cómo va a creer si tú eres un hijo de la fregada? Y porque crees mucho, además, los clásicos que van a misa, pero son unos hijos de la fregada. Está bien, no te pido que creas, no, ni para eso, ¿no? Te pido que me des la oportunidad de hacer esto. ¿Tiene un costo? Sí, mira, es el costo, no te va a impactar, el costo no te va a impactar a ti, el costo no te va a doler, ¿verdad? Y lo único que te puedo decir es que si las personas están mejor, la empresa va a estar mejor. Ya. Éntrale. Olvídate de todo lo demás. Ya. Si todo eso te parece equivocado, erróneo, nada más piensa en que la empresa, para que esté bien, las personas tienen que estar bien. Entonces, esto va a ayudar a que las personas estén bien. Ya. Es todo. Perfecto. Creo que de todas maneras requiere una gran valentía y lo has demostrado de tu parte el tomar esa decisión y pues convencer de buena manera y con amor, como lo dijiste desde el principio, a tus hermanos y a tu familia para que pues se les permitiera a la compañía gozar de esta gran bendición. Así que muchas gracias por compartirnos esa historia. Y Armando, si nos ayudas a cerrar. Con mucho gusto, Julio, y gracias, Francisco, nuevamente. Tenemos entonces en este episodio que hablamos de la familia en la empresa, como Francisco Palafox de la empresa Fralier en Ciudad de México nos comparte sus experiencias y habla de la paciencia no como una inacción, sino como la ciencia de la paz, muy bonito, cómo hay que soltar en lugar de imponer, porque cuando imponemos arrollamos y destruimos, sino más bien soltar con pureza de intención. Todo esto para proteger a la familia que puede en algún momento tener una contraposición familia contra crecer, ¿no? Y lo que nos dice Francisco es que no debe de haber esa contraposición y si la llega a haber es porque primero hay que comenzar con la familia. Nos dio el ejemplo muy claro de cómo ellos trabajan todos los hermanos independientemente de lo que hagan, todos con el mismo sueldo. Me suena a comunismo, pero un comunismo sano, donde se trabaja por amor, no por ambición. Y nos hace 5 grandes recomendaciones para llevar la fiesta en paz. Una, no dejes que pase el tiempo. Cuando haya diferencias, arréglalas en el momento. Buscar expertos en la parte de conciliación, no tratar de hacerlo todos nosotros solos. Reconocer y eliminar los miedos a tiempo. Una cuarta dice perdonar como una decisión, aunque duela. Tomar la decisión consciente de perdonar. Y ahí Julio también nos invitaba a perdonar heroicamente, es decir, sin que me afecte. Lo llamó el ignorar. Y una quinta y muy importante, que nunca se le pasa a Francisco, es la oración, la rodilla, como dice. Estas son las recomendaciones. Y luego dice, como líder, ante la pregunta de Julio, hay que evitar el narcisismo, que es el ego. El victimismo, que dan las excusas, yo soy la víctima y que siempre estoy buscando por qué pasó y por qué me pasó. Y el pesimismo, básicamente buscar el optimismo. Nos recuerda que incluso en la Biblia Dios vomita a los tibios. Fue entonces cuando Julio le pregunta a Francisco, ¿cuál fue ese punto de quiebre? Y Francisco responde sin cortapisa, cuando reconocí que Dios me ama. Cuando me sentí amado y me pude ser agradecido. Cuando me sentí frágil y me pude ser necesitado. Cuando me sentí sostenido por Dios. Luego le preguntamos el propósito, que es hacer todo el bien posible, y qué mejor bien
y a llevar a la gente en el camino a Dios. Y nos recordó que ante la pregunta de Julio, ¿cómo empezó esto? En alguna ocasión una empresa, el distribuidor más grande de Coca-Cola en los Estados Unidos, vino a México y les compartió o nos compartió que su misión era dar gloria a Dios, y ahí para Francisco fue un tiro de gracia. Y hoy por hoy la misión de Fralier es dar gloria a Dios. Mucha valentía. His Way at Work le ha ayudado a dar estructura, a trabajar con los líderes, a crear una cultura y sobre todo a tomar acciones concretas. Pasar los valores de la pared a la cabeza, al corazón y acciones concretas. Y habla de pilares como el equipo de cuidado y otro que menciona el consejero corporativo. Aprovecho aquí para anunciar que haremos otro podcast en el que aterrizaremos específicamente el tema de la consejería corporativa y cómo Francisco creó una organización, como dice Julio, desde cero, sin fines de lucro, para el bien, que es Consejería Corporativa API, Acompañamiento Personal Integral, y tendremos el gusto en otra ocasión de recibir a Francisco para que nos comente al respecto. Julio, no sé si me faltó algo. No, muy buen resumen. Muchas gracias, Armando. Una vez más, agradecer de todo corazón a Francisco, de verdad, por su tiempo el día de hoy, por compartirnos su experiencia empresarial y su experiencia espiritual en este proceso de conversión y este proceso de traer a Dios a la compañía. Que esto sirva para que todos los empresarios y todas las personas en general que nos están escuchando pierdan ese miedo que tú dices y den ese paso a traer a Dios a sus compañías, a sus hogares. Recuerden, su primera empresa, su familia, traer a Dios a su familia y a sus vidas. Así que muchas gracias, Francisco, un gran abrazo y bendiciones. Gracias, Julio, gracias, Armando, muchas gracias. Nada más un error Gracias, ahí en Francisco. que el que hace API es el de arriba, ¿no? Pero bueno, sí, ahí vamos. A todos los Gracias, invitamos de Francisco. nuevo a que, Felicidades. sí, y a todos los invitamos de nuevo que si les gusta les gustó este episodio y les gusta lo que estamos haciendo, que por favor nos sigan y sigan escuchando los siguientes episodios, compártanlo y inviten a más personas a que se hagan parte de este movimiento de traer a Dios a nuestras compañías. Bendiciones a todos y nos vemos en el próximo episodio. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.